buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo y en qué momento estén mirando el video. En esta parte de esta clase vamos a hablar sobre los dispositivos de seguridad que hay que tener en cuenta en los laboratorios, ¿no? Es algo muy importante porque el uso correcto de los mismos, el saber ciertos conceptos, ciertos principios, nos va a permitir accionar de una determinada forma para minimizar en el caso de que se produzca algún tipo de accidente y poder actuar de una manera eficiente, por decirle, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los matafuegos, vamos a hablar también acerca de los fuegos, los tipos de fuegos que hay, qué tipos de matafuegos hay que utilizar de manera adecuada para cada tipo de fuego. Vamos a hablar también acerca de que son muy importantes las duchas de seguridad y los lavaojos que tienen que estar en los laboratorios. También vamos a hablar un poco acerca de las campanas de extracción de gases, que son fundamentales cuando se trabajan eh, con ciertas sustancias o ciertos experimentos en el laboratorio, principalmente en ciertos tipos de investigaciones. Y también vamos a hacer un poco de hincapié en lo que serían los botiquines, ¿sí? En primer lugar, para dar comienzo a todo esto, para que no se extienda mucho y no aburrirse, ustedes saben que tienen el marco teórico también bien detallado y explicado eh, en la plataforma virtual, y también van a contar con un foro de consulta en el caso de que a ustedes les surja algún tipo de duda, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de lo que sería el fuego, los tipos de combustión que puede procederse o que pueden darse, ya sean con llama o sin llama. Vamos a hablar un poco también del tetraedro del fuego, las clases de fuego que hay, los tipos de extintores, todo en esta parte, en este apartado de esta parte del Prezi, ¿sí? Eh, Algo muy importante que hay que saber es cómo se produce o se provoca el fuego, ¿sí? Eso es algo muy importante, ¿sí? La combustión, ¿sí? Es una reacción química de oxidación exotérmica, ¿sí? ¿Qué quiere decir exotérmica? Que libera calor, ¿sí? Y que surge de la combinación de vapores, podríamos decir, desprendidos por una sustancia combustible, que esta puede ser sólida o puede ser líquida también, junto con el oxígeno del aire, que lo vamos a denominar nosotros comburente, ¿sí? En base a eso nosotros vamos a poder distinguir dos tipos de combustión, ¿sí? Las con llama y las sin llama. Cuando estamos hablando de llama, que también las llaman o las suelen denominar de volumen, ¿sí? Es la combinación de gases desprendidos por los sólidos o los líquidos o gases propiamente dicho, como por ejemplo la de la hornalla de la cocina. ¿Sí? Ahí ustedes tienen el ejemplo. Este tipo de combustión con llama o de volumen es la que se produce generalmente con ese tipo de apariencia, ¿sí? Y después tenemos la combustión sin llama, que es también denominada de superficie, ¿sí? Es la oxidación, ¿sí? De lo que se está quemando, obviamente, en la superficie con liberación de calor y radiación, pero sin llama, ¿sí? Que se puede observar, por ejemplo, en el carbón, fíjense ustedes acá, también se puede observar en la brasa del cigarrillo, ¿sí? También se puede observar este tipo de combustión sin llama. Y que tiene más o menos la apariencia que ustedes ya saben porque han estado seguramente en presencia de combustiones de volumen o de superficie, o sea, con llama o sin llama, ¿sí? Estos tipos de combustión pueden coexistir. ¿Qué quiere decir esto? No son excluyentes y pueden hallarse, y pueden hallarse combinadas, como ocurre en el caso del carbón, del asado y de la madera cuando se prenden, por ejemplo, ¿sí? Existen las dos al mismo tiempo. O sea, pueden existir de esa forma, ¿sí? ¿Qué más podemos aportarle en cuanto a esto, a este conocimiento que ustedes están incorporando ahora también, ¿sí? Un incendio, chicos, puede suceder en cualquier lugar donde se encuentren los componentes capaces de provocarlo, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de esos componentes que son capaces de provocarlo, estoy hablando de combustible, ¿sí? El comburente y el calor, ¿sí?
Por eso nosotros en esta razón vamos a hacer mucha hincapié para que se entienda este tipo de por qué se da el fuego, ¿sí? Y acá tenemos el famoso tetraedro del fuego. Fíjense ustedes que está representado por el calor, el oxígeno, el combustible y la reacción en cadena, ¿sí? Este es el famoso tetraedro del fuego, ¿sí? Se lo esquematiza de esta forma para poder representarlo, porque está constituido por estos elementos que yo les acabo de nombrar, ¿sí? Donde la suma de todos estos van a dar inicio a lo que sería la reacción en cadena, ¿sí? La extinción del proceso ígneo se efectúa actuando sobre uno o varios, ¿sí?, de estos elementos, ¿sí?, o varios de estos lados del tetraedro, ¿sí? Cuando se suprime uno de estos, podemos decir que estamos apagando generalmente el fuego. Y en algunos casos también puede suceder que por más que apaguemos alguno de estos, la reacción en cadena sigue produciendo diferentes tipos de reacciones que pueden seguir produciendo calor, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso y no irse, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos una sofocación, ¿sí?, lo que estamos haciendo es suprimir el comburente, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, haciendo un enfriamiento, estamos ahí suprimiendo el calor, ¿sí? El aislamiento también del combustible, suprimir el aislamiento del combustible va a permitir también dejar que el fuego se apague, ¿sí? Eh, o por ejemplo, la inhibición de los radicales libres, por ejemplo, va a permitir suprimir la reacción en cadena, que es la que le digo yo que puede también en algunos casos seguir, por más que yo apague o suprima alguno de estos elementos o estas partes del tetraedro, puede seguir, ¿sí? Eso para que ustedes más o menos es la forma en la cual se representa el fuego. Hay diferentes tipos de clases de fuego. Tenemos los fuegos de clase A, de clase B, clase C, D y K, ¿sí? Los fuegos de clase A, ojo con esto porque nosotros sabemos identificar siempre los fuegos, es fuego, ¿sí? Pero los fuegos se clasifican de acuerdo al tipo de material que lo provoca, ¿sí? El fuego de materiales, por ejemplo, de combustibles sólidos, como en el caso de la madera, el papel, el cartón, podríamos decir, la goma, el plástico, ¿sí?, etcétera, etcétera, son los fuegos considerados de clase A, ¿sí? Y para su extinción se aconseja, por ejemplo, el enfriamiento, o sea, eliminar el componente o temperatura o interrumpir realmente la reacción en cadena, ¿sí? O sea, todos los fuegos de tipo A son los que son provocados por materiales sólidos. Los fuegos de clase B, ¿sí?, son fuegos de materiales líquidos combustibles, ¿sí? Todo lo que entra en líquidos combustibles, como en el caso de la pintura, la gasolina, el petróleo, ¿sí?, los solventes, las naftas, ¿sí?, etcétera, etcétera, son los que son considerados los fuegos de clase B, ¿sí? Para extinguirlo, lo primero que hay que hacer es se apaga eliminando el aire. Ojo con esto, ¿sí? Para los fuegos de clase B, para extinguirlo, o sea, para apagarlo hay que suprimir el aire o interrumpir la reacción en cadena, ¿sí? Se pueden utilizar, por ejemplo, ya vamos a hablar generalmente de los tipos de matafuego, que son la espuma química y los polvos triclase para este tipo de fuego. Después tenemos los fuegos de clase C, ¿sí?, que son fuegos producidos por equipos, ¿cómo podríamos decirle?, eléctricos de baja tensión, ¿sí? Todo lo que son relacionados con instalaciones eléctricas son los fuegos de tipo C, ¿sí? Y para su extinción, para apagarlo, ¿sí?, el agente, ojo con esto, el agente para los fuegos de tipo C no deben ser conductores de la electricidad. Por lo tanto, el agua común no se la puede utilizar porque el agua común tiene electrolitos que conducen la electricidad, ¿sí? No se la puede utilizar. Para esto lo que se aconseja es utilizar, por ejemplo, extintores de dióxido de carbono o también el de HCFC 123. Y se los recomienda siempre tratarlos como si estuvieran energizados.
¿Qué quiere decir tratarlos como si estuvieran energizados? Que por más que estén desconectados o se haya interrumpido por ejemplo, la conexión madre de donde se solventa la energía de cualquier aparato de esto, siempre hay que tratarlos como si tuviesen energía, si estuviesen electrizados, ¿sí? O sea, y no utilizar agua con esto, matafuegos de tipo de agua. Volvemos porque se me fue. De agua. Luego también tenemos los fuegos de clase D, ¿sí? Los fuegos de clase D son los que producen, por ejemplo, ciertos metales combustibles, ¿sí? Que en el laboratorio siempre se encuentran estos tipos de metales combustibles, que ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que es el magnesio, el titanio, el circonio también es un elemento combustible sólido, metal combustible, el potasio, el sodio, ¿sí? Hay varios más, ¿sí? Que están representados en la tabla periódica. Cuando vean química seguramente se ve y se hace mucho hincapié en esto. Es para que ustedes tengan en cuenta que esos elementos producen los tipos de fuego que son los de la clase D, ¿sí? Y para extinguirlo, ya lo vamos a nombrar, se necesitan ciertos extintores o matafuegos específicos, ¿sí? Y luego tenemos también la serie o la clase la clase K, perdón, que son los fuegos que son producidos por aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de la cocina, ¿sí? Esos son los considerados fuegos de clase K, ¿sí? Para lo que sería su extinción o el apagado del mismo, se recomienda el uso de extintores a base de acetato de potasio, ¿sí? Eso es muy importante. Podríamos considerarlos, como dice también en la parte del apunte, como un subgrupo de los de clase B, ¿no? Pero dentro de lo que sería los clases de fuego está considerado como una clase K, ¿sí? Y nunca también, al igual que los de clase D, intentarlos apagar con agua, ¿sí? Nunca intentarlos apagar con agua, eso es muy específico y ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando también ahora en este marco y en esta clase virtual, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos cómo se puede producir el fuego, los tipos de combustión que tenemos con llama o sin llama, ¿sí? El tetraedro, que es el que compone los componentes que serían del fuego, y suprimiendo alguno de esos componentes de la manera adecuada, podemos suprimir o extinguir el mismo. Pero hay que tener en cuenta qué tipos de fuegos hay para saber cómo lo voy a extinguir. Y para eso yo tengo que utilizar diferentes tipos de extintores, ¿sí? Diferentes tipos de matafuego. Cada uno de estos tipos de matafuego va a apagar fuegos de la clase que hemos estado nombrando hace un rato, ¿sí? Fíjense ustedes que tenemos, por ejemplo, los extintores de agua, ¿sí? Porque se pueden encontrar ustedes en laboratorios que hay extintores que pertenecen o tienen varios de estos componentes, o extintores, porque también va a depender de lo que se esté realizando o el trabajo que se esté dando en ese laboratorio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, como decíamos, los extintores de agua, ¿sí? Que son utilizados para eliminar los fuegos de clase A, ¿sí? Acuérdense que los fuegos de clase A eran todos los producidos por materiales sólidos, ¿sí? ¿Cómo van a actuar estos extintores? Actúan por enfriamiento, o sea, absorben el calor de la combustión, ¿sí? No deben utilizarse bajo ningún punto de vista en los fuegos de clase C. Ojo con eso, que ya lo hablamos recién, ¿sí? Ya que dijimos que el agua es un conductor de electricidad, ¿sí? También tenemos los extintores de espuma, ¿sí? Los extintores de espuma se emplean para los fuegos tanto de clase A y B, ¿sí? Tanto para los sólidos como para los líquidos combustibles, ¿sí? También actúan por enfriamiento, ¿sí? Sofocación, y lo que hacen es suprimir los vapores que se están produciendo, ¿sí? También están los extintores de dióxido de carbono, ¿sí? Los extintores de dióxido de carbono son usados para extinguir los fuegos de clase B y C, ¿sí? Ojo con esto. Los extintores de dióxido de carbono son utilizados principalmente para suprimir o inhibir o apagar los fuegos de clase B y los de clase C, ¿sí? Estos tienen como
una particularidad, ¿sí? Que es la que de no dejar residuos, por decirle, ¿sí? Porque actúan sofocando y bajando la temperatura de una manera muy rápida, ¿sí? A que el dióxido, imagínense ustedes, el dióxido de carbono, ¿sí? Se encuentra a una baja y alta presión dentro del extintor, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense ustedes que más o menos se encuentra a menos 40 grados centígrados, ¿sí? Entonces, es una presión muy baja, ¿sí? Fría también, ¿sí? Y cuando se descarga, lo que hay que evitar es tocar algunas partes metálicas, ¿sí? Como por ejemplo, ya les voy a nombrar específicamente las partes del extintor, por ejemplo la cabecera o la tobera o la malla metálica de la manguera, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me podría producir a mí lo que sería una quemadura por frío, ¿sí? Porque va a salir a una temperatura, fíjense, a menos 40 y a una presión eh, a la cual, una baja alta presión en la cual se encuentra, despidiendo ese dióxido de carbono me puede provocar una quemadura por frío, ¿sí? Entonces, evitar tocar algunas partes metálicas específicas por donde va a salir suspendido o por donde va a salir liberado generalmente el dióxido de carbono, ¿sí? Acuérdense que es para apagar los fuegos de tipo B y los tipos C, ¿sí? Después tenemos los extintores de polvo químico seco, ¿sí? Los triclase, ¿sí? Eh, Estos extintores, ¿sí? O este polvo, mejor dicho, seco triclase, es muy buen extintor para los fuegos de tipo A, B y C, ¿sí? Este lo que hace es atacar directamente la reacción en cadena, ¿sí? Pero tiene el inconveniente de que es un polvo muy fino y corrosivo, ¿sí? ¿Por qué? Les digo que este dato de que es un polvo muy fino y corrosivo. Eh, Porque este dato les va a permitir a ustedes decir, está utilizado para apagar los fuegos de tipo C, ¿sí? Los producidos por los equipos electrónicos. Pero, ojo en esta parte, ¿por qué? Porque no se los recomienda para los tableros eléctricos, ¿sí? O todo lo que tenga que ver con centros de cómputo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese polvo puede meterse directamente al aparato y dañarlo. Al ser corrosivo puede dañarlo, ¿sí? Después tenemos los extintores HCFC 123, ¿sí? Que este tipo de extintor sirve para apagar los fuegos de clase también A, B y C, ¿sí? Y este sí se los recomienda, se los dice que es como óptimo para tableros o todo lo que tendría que ver con los centros de cómputo, ¿sí? Porque no deja ningún tipo de residuo, ¿sí? Y tampoco es conductor de electricidad, ¿sí? Entonces este es muy bueno y es mucho más eficiente que los extintores de polvo de químico seco triclase, mejor que para apagar los fuegos de clase C. También están los extintores de polvos especiales, ¿sí? Que esto, acuérdense que yo se los nombré recién cuando estaba diciendo en la clase de fuego, que son usados para apagar los fuegos de clase D, ¿sí? Que estos actúan directamente por sofocación, ¿sí? Lo que hace es evitar el contacto, ¿sí? del metal del metal sería con el aire, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿sí? Forma como una capa, ¿sí? Eh, y esto es lo que le decíamos, sirven como para apagar los fuegos que son producidos por todo lo que sería metales combustibles o aleaciones metálicas. Y hay diferentes tipos de polvos especiales, ¿sí? Cada polvo va a actuar de una manera diferente, pero en su mayoría lo que hace es como evitar o suprimir, generalmente no permitir ese contacto del metal con lo que sería el aire, porque el aire, acuérdense, el oxígeno del aire es uno de los componentes del tetraedro del fuego, ¿sí? Después también están los extintores de agua pulverizada, ¿sí? Eh, a ver, podrían decirme ustedes, pero los extintores de agua pulverizada serían los mismos que los extintores de agua, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia hay en cuanto a esto? Que tienen la particularidad que se puede emplear con los fuegos de clase C, ¿sí?
además de los de fuego de clase A. O sea que los extintores de agua pulverizada pueden utilizarse para los extintores de clase C como para para la clase A, ¿sí? Eh, es agua destilada principalmente el componente, ¿sí? Y mediante una boquilla que tiene la parte principal por donde se sale liberado el agua, la pulveriza, ¿sí? En manera de pulveriza como en una ducha, por decirle. eh, y eso lo que hace es generar o incrementar una acción refrigerante, ¿sí? Y de esa manera obviamente se logra extinguir mucho más rápido que saliendo un solo chorro directo eh, el fuego, ¿sí? Y después tenemos también los extintores de acetato de potasio, ¿sí? Que son utilizados para los fuegos, dijimos, de clase K, ¿sí? Que son todos los producidos por aceites y por grasa. Acuérdense que también se los puede considerar como un subgrupo de la de clase B, ¿sí? Y, y lo que hace, lo que provoca este extintor o este acetato de potasio es la forma como una espuma jabonosa que va sellando la superficie, aislándola del aire, y asimismo va como refrigerando, va enfriando lo que sería la grasa o el aceite, ¿sí? Eso, y de esa manera actúan cada uno de los extintores, y cada uno de esos extintores debe utilizarse para una clase de fuego específica. Y hay que tratar de evitar, porque a veces nosotros vemos un matafuego en cierto lugar y ese matafuego lo utilizamos para cualquier tipo de fuego, pero hay que tener en cuenta primero y principal el tipo de fuego. Por eso es muy importante saber que en un laboratorio se pueden producir, en cualquier lado se puede producir fuegos. Hay que saber qué es lo que lo está produciendo. Si es un material sólido, si es una grasa, si es un metal, si es un líquido combustible, si generalmente lo produció, qué sé yo, la electricidad. Entonces, dependiendo del material que lo está produciendo el fuego, es el tipo de extintor adecuado que yo voy a utilizar para evitar riesgos mayores, ¿sí? Es muy importante. Eh, Algo también que quiero que tengan en cuenta es cuando se está luchando contra el fuego, por más pequeño que sea, es la toxicidad de los humos, ¿sí? Y los gases que se van produciendo, ¿sí? Esto, a ver, nosotros tenemos en cuenta y sabemos que algunos pueden estar constituidos por partículas molestas que pueden ser irritantes, ¿sí? Que pueden dificultar la visión, ¿sí? Algunas otras pueden dificultar la respiración, ¿sí? Y hay algunos productos que también pueden tener una peligrosidad alta, ¿sí? Y algunos que si se inhala, algún vapor que se inhala puede ser como mortal para el ser humano. Eso también hay que tener en cuenta, por eso es importante conocer las clases de fuego, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa que hay que tener en cuenta y considerar? Que salvo el agua, ¿sí? Los agentes de extinción tienen además algún efecto biológico que pueden ir desde la simple irritación ocular o de las vías respiratorias hasta algún otro tipo de molestia mayor, ¿sí? Es por ello que, que el entrenamiento, podríamos decir, y la atención a los procedimientos establecidos en el plan, podríamos decir, ante la emergencia, serán como los valores en el momento de la acción, chicos, ¿sí? Por eso quiere decir que yo tengo que tener anotado las clases de fuego y de recordar, no, pero generalmente tengo que decir, bueno, las clases A, bueno, compañeros o alumnos o lo que sea, usted tiene que decir, si está produciendo un fuego de clase A, lo recomendable es apagarlo con este tipo de extintor, ¿sí? ¿O por qué? Porque este va a actuar de esta forma, va a sofocar, ¿me entendés? Lo va a enfriar, va a romper la reacción en cadena, y por eso es importantísimo esto, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más ahora acerca de algunas consideraciones que hay que tener en cuenta sobre los extintores, ¿sí? El acceso primero, el acceso a los extintores, la llegada a los extintores debe ser fácil, ¿sí? O sea que no debe haber como obstrucciones en el camino y debe estar señalizada, ¿sí? Para llegar a lo que sería el extintor. La fecha de vencimiento es muy importante, ¿sí? Todo extintor
debe tener la fecha de vencimiento de su carga claramente identificada, ¿sí? Así también, obviamente, como la prueba hidráulica, en el caso de tener un nanómetro, ¿sí? La aguja debe estar siempre en el color verde, ¿sí? Fíjense, siempre ustedes tienen que tener una prueba hidráulica, tienen que estar en el color verde, ¿sí? Si cualquiera de estas dos condiciones, o sea, la fecha de vencimiento y la parte del nanómetro en la aguja, en la parte de color verde, no se cumpliera, los extintores deben reemplazarse, ¿sí? Eh, o sea, reemplazar la carga, mejor dicho, y revisarlos, ¿sí? Hay que revisarlos siempre, eso es muy importante, ¿sí? Y después el tema también quería decirles, el seguro de válvula que tienen, fíjense ustedes, que todo extintor debe tener un seguro de válvula, ¿sí? Esto evita que se accione, por decirle, cuando se lo está manipulando para su traslado. Y si no tiene ese seguro de válvula, quiere decir que el extintor puede estar siendo manipulado de una forma que no nos convendría a nosotros. No podría estar cargado, por decirles. Por eso es muy importante tener ese seguro de válvula, ¿sí? No sé si esto es tan importante, pero debemos considerarlo, tenerlo en cuenta, que son las partes, ¿sí? de lo que sería un extintor. Esto que tenemos acá, vamos a denominar lo que sería la manguera, ¿sí? Esto es muy importante porque es la que me va a permitir direccionar el flujo del contenido, ¿sí? Después tenemos el manómetro de control, acuérdense que este que tenemos acá, ¿sí? Muy importante. Este es el seguro, ¿sí? Que está aquí. Esta es la palanca de accionamiento, la cual nos va a permitir liberar el contenido también para que pase por el flujo de la manguera. Esta sería la manija de transporte, ¿sí? Por acá es donde se agarra correctamente para llevarlo o trasladarlo de un lugar al otro, ¿sí? Acá vamos a tener lo que serían los pictogramas de uso, que ya vamos a ver en una de las clases que son los pictogramas de cada tipo de sustancias que hay, cómo se leen según la CGA, según la Unión Europea también, ¿sí? Esta es la que le decíamos y le habíamos nombrado hace un rato, que sería la tobera de descarga, ¿sí? Que es la parte exterior ya por donde sale ya hacia el exterior el contenido, ¿sí? Y esta parte es lo que se denomina el cuerpo del extintor, ¿sí? También lo tienen igual en la parte de los apuntes ustedes para que lo vayan viendo y no nos vayamos equivocando, ¿sí? Bueno, consideraciones en el uso, ¿sí? Ojo con esto, a ver si, ahí está, se pudo adelantar. El ataque que hice con respecto al fuego en la dirección del viento, ¿sí? La forma correcta, cómo debe hacerse, debe ser contraria generalmente hacia donde está dirigiéndose, ¿sí? Me tengo que poner hacia dónde va a ir dirigido. Fíjense ustedes, en este caso el viento ocurre de izquierda a derecha en el gráfico. Yo no me tengo que poner hacia adelante de la dirección hacia donde va a dirigir el fuego, sino me tengo que poner en la parte de atrás, por decirle, ¿sí? Otra cosita también, fíjense en esta parte del gráfico de abajo. Esto es más que todo sobre cuando estamos actuando sobre fuegos en superficies líquidas, ¿sí? Hay que comenzar generalmente por la base, ¿sí? Y la parte delantera del fuego, ¿sí? Nunca por la parte de arriba, porque todo lo que hagamos va a ser en vano, ¿sí? Siempre cuando es un líquido hay que comenzar por la parte con el extintor que sea el adecuado, ¿sí? Con respecto a los fuegos de tipo de derrame, ¿sí? Ahí cuando son de derrame hay que extinguirlos por la parte de arriba hacia abajo,
¿sí? Lo contrario a lo que serían las superficies líquidas, ¿sí? Y cuando el fuego es bastante, o sea, tenemos un fuego de volumen, ¿sí? O con llama, generalmente, y es bastante grosso lo que estamos teniendo, y se están utilizando, y hay varios extintores a utilizar, lo recomendable o aconsejable, que dependiendo cómo yo lo voy a hacer, que acá están las consideraciones principalmente adecuadas, dependiendo de qué, si hay viento, si es una superficie líquida o si es un derrame, tengo que ver que si voy a utilizar varios extintores, no utilizar un extintor por vez, sino que tienen que ser utilizados los extintores al mismo tiempo, porque de esa forma tiene mayor efectividad, ¿sí? Y hacerlos de la manera adecuada, porque no voy a estar uno disparando hacia un lado, el otro hacia otro lado y así sucesivamente, no, porque tiene que ver exclusivamente hacia dónde. Y en este caso podemos ver que se trata de una superficie líquida por la forma hacia donde apunta el flujo del contenido. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que no hay que abandonar inmediatamente el lugar, ¿sí? Una vez que nosotros consideremos que se ha apagado, porque puede la reacción en cadena de nuevo comenzar a producir una reiniciación del fuego, que se lo llama, y hay que asegurarnos de que el fuego esté totalmente apagado. Y por más que queden restos muy pequeños, hay que considerar que tiene que apagarse por completo, ¿sí? Eso es muy, muy importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Eh, bueno, y por ende también tenemos lo que serían, esto también es muy importante, porque en los laboratorios tiene que estar presente, ¿sí? En los laboratorios tiene que estar presente lo que sería el balde de arena, ¿sí? Y el polvo absorbente para derrame de químicos líquidos, ¿sí? El balde de arena no hace falta que sea un balde específico de ¿cómo podríamos decirle? Eh, comprado de esta forma, de este color, sino un balde cualquiera que siempre contenga arena tiene que estar en el laboratorio, ¿sí? Porque esto nos va a permitir a nosotros como atacar como pequeños focos de incendio, y lo que van a hacer es ser una barrera de contención de cualquier tipo de derrame también, ¿sí? Por eso se lo considera también como un dispositivo de seguridad dentro del laboratorio. Y después también tenemos el polvo absorbente, que es un producto natural, ¿sí? Que tiene una gran capacidad de absorber, ¿sí? ¿Por qué? Porque es poroso, ¿sí? Y tiene una superficie específica, ¿sí? Es totalmente ininflamable, ¿sí? Y químicamente inerte, ¿sí? Eso, químicamente inerte quiere decir que no me va a provocar daño, ¿sí? Y se emplea esparciendo una pequeña cantidad del producto directamente sobre la mancha o el derrame, ¿sí? No de una forma, no hay que tirarlo, por ejemplo, desde muy arriba, sino que hay que espolvorear la zona mediantemente entre 1 y 2 milímetros, generalmente es el espesor que tiene que tener, y una vez que hay que dejarlo actuar por unos minutos, dependiendo del derrame líquido que sea, hay que dejarlo actuar para que absorba bien, y luego hay que utilizar un escobillón, un cepillo con una palita, ¿sí? Y disponerlo con la corriente de residuo específico. Esto también ya lo van a ver ustedes que es muy importante, ¿sí? Ojo con esto, la pala y el cepillo no tienen que ser las mismas que se utilicen para higienizar o mantener limpio el área del laboratorio, ¿sí? Tiene que ser un cepillo y una pala que sean destinados específicamente para juntar derrames, ¿sí? Porque no sabemos el tipo de líquido o sustancia que después puede contaminar todo el laboratorio si nosotros la seguimos utilizando a esa escoba, ese escobillón, ese cepillo para juntar el derrame, ¿sí? Ya vamos a hablar específicamente después sobre las corrientes de residuos y qué hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las corrientes de residuos me va a permitir si este es un líquido inorgánico, si es orgánico, si contiene halógeno, si no contiene halógeno, y cómo yo los tengo que determinar en ciertos lados para que luego sean eliminados, ¿sí? Porque no es que yo diga, listo, barro junto al tachito de basura donde tiro todo lo otro, no, ¿sí? Tiene que ser de acuerdo al tipo de contenido que yo tenga
o que se haya derramado, ¿sí? Seguimos entonces. Vamos a ir ahora a la parte de las duchas y lavaojos, que yo le decía, ¿no? Que estos son muy importantes y casi siempre los laboratorios no cuentan con duchas y lavaojos, pero se pueden tranquilamente improvisar y aparte también hay manuales, ¿sí? La utilización, ya saben ustedes, de diferentes tipos de sustancias químicas de diferente peligrosidad y toxicidad, podríamos decir, ¿sí? En las tareas estas diarias que se realizan en los laboratorios, eh, implican diferentes tipos de situaciones de riesgo, ¿sí? Más allá de que no se produzca un incendio, por decirle, pero me puede provocar otro tipo de situaciones que yo puedo estar involucrado, ¿sí? Pero, ojo, eh, estos incidentes o accidentes producidos pueden ser controlados de una manera mucho más rápida y eficaz si se dispone, por ejemplo, de elementos adecuados, ¿sí? Y si el personal que está en el laboratorio posee la formación, digamos, adecuada para actuar en esas situaciones, ¿sí? Las duchas de seguridad y los lavaojos son equipos de emergencia, ¿sí? Para los casos de que de proyecciones, de derrames o o salpicaduras también de productos químicos sobre las personas, ¿sí? Con riesgo de que de contaminación o quemadura química, podríamos decir, ¿sí? Estos se los utilizan como para aplicar los primeros auxilios, ¿sí? Pero, como yo les decía recién, no van a reemplazar a los elementos de protección personal habituales, ¿sí? Por eso es necesario contar, por ejemplo, con eh, si nosotros podríamos evitar utilizar estos dos casos, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, normas básicas de higiene y seguridad en el laboratorio, evitaríamos generalmente que se produzca algún tipo de proyección, un derrame o salpicadura por productos químicos, ¿sí? Eh, el uso de los guardapolvos, que ya después vamos a hablar también de los elementos de protección personal en otras clases, ¿sí? El calzado, las gafas que son importantes y que muchos no las usan, ¿sí? Eh, los procedimientos, por ejemplo, por escrito de trabajo, de los procesos con mayor riesgo, con más frecuencia o que afectan a las personas o con riesgo especial, por ejemplo, las embarazadas, los alumnos que ingresan nuevamente o, por ejemplo, un compañero, estoy trabajando usted como recibido, como profesional, entra un compañero nuevo, eh, hacerle conocer, por ejemplo, el laboratorio, que es lo que más frecuentemente se realiza, hacerle conocer las fichas de seguridad, va a evitar generalmente que usemos este tipo de dispositivos, ¿sí? Pero hay que saberlos utilizar por cualquier cosa, ¿sí? Vamos entonces generalmente con lo que serían los lavaojos primero, ¿sí? A ver, los lavaojos tenemos, fíjense, los que están directamente ya incrustados en el laboratorio, ¿sí? O generalmente en la salida del laboratorio salen a estar, o tenemos también los de tipo manual, ¿sí? Que tenemos los que son de uno o dos, para los dos ojos directamente, o algunos vienen, he visto también que tienen para uno solo, ¿sí? Eh, ¿Cómo se usa generalmente el lavaojo? Primero lo que hay que hacer es y también vienen duchas que ya traen incluida la ducha y el lavaojo, ¿sí? Ahora creo que en la otra diapositiva está una ducha que viene incluida con el lavaojo, ¿sí? Como este que tiene acá. Ojo con el lavaojos, ¿sí? ¿Por qué? Primero hay que activar con la mano la palanca de accionamiento, ¿sí? Hay que activar con la mano la palanca de accionamiento de la válvula de lavaojo, ¿sí? O con el pie en el caso de que esté equipada con un pedal de accionamiento, porque algunas tienen un pedal de accionamiento y no lo tienen acá, ¿sí? Hay que abrir bien los ojos con la ayuda de los dedos de las manos, ¿sí? Hay que abrir bien el ojo, porque muchas veces por lo que tenemos o por la proyección o por la quemadura que se nos ha provocado tendemos a cerrarlo, entonces hay que tratar de abrirlo con las manos, ¿sí? Y se debe forzar la apertura de los párpados para asegurar el lavado detrás de los ojos, detrás del párpado, ¿sí? El enjuague debe ser aproximadamente entre
20 minutos como mínimo, ¿sí? Mientras se está consiguiendo lo que sería la ayuda médica, ¿sí? Porque por si sucede algo de esto, siempre hay que llamar al médico, ¿sí? Eh, Otra cosita que quiero que tengan en cuenta es que el agua o la solución ocular que se esté utilizando no se debe aplicar directamente sobre el globo ocular, ¿sí? Sobre el globo del ojo, sino a la base de la nariz, ¿sí? Esto lo que va a hacer que sea más efectivo el lavado y va a extraer todas las sustancias químicas, ¿sí? Porque los chorros cuando son directamente fuertes, ¿sí? Del agua, puede volver a introducir partículas en el ojo, ¿sí? Y hay que asegurarse de lavar desde la nariz hacia las orejas, ¿sí? Eso va a evitar que se penetren sustancias químicas de nuevo en el ojo que no esté afectado, por ejemplo, ¿sí? Y después del lavado es conveniente cubrir ambos ojos con una gasa limpia, ¿sí? Que esté bien esterilizada, ¿sí? Y se debe acudir al médico, ¿sí? En el caso de que se lleguen a utilizar lentes de contacto, los mismos chicos deben tener que extraerse lo más pronto posible para lavar los ojos y eliminar lo que me esté provocando eh, el malestar en el globo ocular, ¿sí? Aunque es recomendable no usar lentes de contacto en el laboratorio, ¿sí? Ya lo vamos a ver también por qué no es aconsejable utilizar lentes de contacto en el laboratorio, ¿sí? Eh, y después tenemos las duchas, ¿sí? Fíjense ustedes que tenemos estas duchas que son duchas, las que yo les decía, las duchas que ya están instaladas, señalizadas, con el color verde, fíjense ustedes, acá pasa lo mismo, que ya lo vimos en la clase anterior también, y esta ducha que ya tiene incluido generalmente el lavaojo, está el lavaojo y la ducha, esta es la palanca de accionamiento, ¿sí? Bueno, la ducha, ¿cómo funciona? Fácil, se tira la palanca de accionamiento, ¿sí? De esta ducha de emergencia, no es para bañarse, es una ducha de emergencia, ¿sí? Y mientras se está debajo del agua, ¿sí? Hay que quitarse la ropa, ¿sí? Los zapatos, todos los accesorios que tenga. Ojo, y siempre surgen preguntas. Pero profe, me voy a quedar desnudo, yo ahí no. Lo que se recomienda es quitarse el guardapolvo donde se haya producido generalmente eh, la salpicadura o la proyección, ¿sí? No es que me voy a quedar totalmente desnudo. Si es un ácido, por ejemplo, sí, me voy a tener que quitar la parte de la ropa para que el ácido no penetre directamente sobre la piel. Por eso el agua, hay que tener la ducha, estar bajo la ducha y ir quitándome de a poco, ¿sí? Y también eh, hay que permanecer en la ducha más o menos unos 20 minutos como mínimo mientras se va consiguiendo eh, la ayuda médica, ¿sí? Creo que en el apunte les puse ahí que una de las recomendaciones que hay que tener en cuenta es que la eficacia de estos equipos eh, y el correcto funcionamiento de los mismos, ¿sí? Su buen estado de mantenimiento y una formación suficiente del personal de laboratorio va a depender de que nosotros estemos atentos a los mismos, ¿sí? O sea, el funcionamiento, su buen estado, ¿sí? La formación que yo tenga de los que estén trabajando en el laboratorio, eh, es como el matafuego, periódicamente tengo que revisarlo, porque imagínense usted que si pasa algo y yo no lo estoy revisando, o no lo revisé nunca porque nunca me pasó nada, y no hay circulación de agua, o la solución ocular no es la correcta, entonces siempre por precaución hay que tenerlos verificados, ¿sí? Eh, bueno, esto es lo que yo quería que ustedes sepan con respecto a las duchas y los lavaojos de emergencia. Ya estamos terminando, ya no se preocupen porque ahora vamos a ver un poquito sobre las campanas de extracción de gases, que muchos laboratorios la tienen y otras no. Pero en el caso de que a ustedes les toque, o sea, una campana de extracción de gases siempre es necesaria o fundamental dentro de un laboratorio, ¿sí? También se la denomina campana de humo, ¿sí? Eh,
La pueden encontrar como campana de gases, campana de humo o campana extractora de gases, ¿sí? Que es un tipo de dispositivo de ventilación, ¿sí? Que está diseñado para limitar la exposición del operario a sustancias obviamente peligrosas, ¿sí? Como ser, por ejemplo, gases, humos, vapores o polvo, ¿sí? Hay dos tipos de campanas de, de gas. Están las campanas de conducto, ¿sí? Y las de recirculación, que se las llama también, ¿sí? Y ambas cumplen con el mismo tipo, o sea, tienen la misma función, ¿sí? ¿Cuál serían específicamente las funciones? Es proteger a la persona, al usuario, ¿sí? Proteger el producto o el experimento que se esté realizando, ¿sí? Que hay en su interior, obviamente, ¿sí? Y proteger al medio ambiente, ¿sí? Ese es principalmente su función. Las partes también las tienen en el marco teórico ustedes, ¿sí? ¿Qué quiero que tengan en cuenta algo si llegan a estar en un laboratorio que tenga campana de extracción de gas? Algunas son fijas y otras son móviles, ¿sí? Hay algunas que tienen, por ejemplo, que enchufes, tienen electricidad para conectar diferentes tipos de aparatos. En este caso, por ejemplo, fíjense ustedes, ahí tenemos un agitador, una placa de calentamiento, seguramente es este, que está conectada, eh, es eléctrica, tiene luces también, ¿sí? Tiene la parte de los filtros. Eh, Cuando se esté trabajando con una campana de extracción de gases, lo que hay que hacer es minimizar principalmente el tránsito de las personas frente a la campana, ¿sí? O sea, cuando esté en funcionamiento hay que minimizar el tránsito de personas, ¿sí? Nunca hay que dejar nunca hay que dejar, como podríamos decir, reactivos dentro de la campana de extracción de gases, ¿sí? Al menos que se esté trabajando con una reacción química que sea de un proceso prolongado, o sea, larguito, ¿sí? Eh, Hay que mantenerla siempre higiénica, ¿sí? Nosotros, los que estamos, los operarios que trabajamos con las campanas de extracción de gases, somos los responsables de la higiene, ¿sí? De este tipo de dispositivos de seguridad, ¿sí? Es muy obligatorio, ¿sí? El uso de guantes, ¿sí? Para la limpieza regular del equipo y cuando se esté trabajando también, ¿sí? Fíjese que usted tiene esta parte de como una guillotina, ¿sí? Que suele ser de vidrio, que es la que por esta parte me permite meter las manos para poder trabajar de una manera adecuada. Esta parte tiene por donde se van suspendidos los vapores, ¿sí? Eh, Como les dije, presenta una superficie horizontal, o que también se denomina área de trabajo, ¿sí? Esa suele estar situada más o menos a una altura que me permite estar de pie, o sea, me permite trabajar de parado, ¿sí? Las dimensiones suelen ser entre 1 y 2 metros de longitud, ¿sí? Como de 50 por 80 centímetros de profundidad y 80 o 120 centímetros de altura, ¿sí? Eh, las paredes suelen ser, bueno, como dijimos, de cristal o de vidrio, al menos esta pared delantera, a veces saben tener esta de acá también, eh, que es la única que se va a encontrar abierta, ¿sí? Las otras son cerradas, ¿sí? Y en el techo, ¿sí? Dentro de esta carcasa, encontramos un motor eléctrico que fuerza la aspiración de todo lo que se va produciendo como gases o humo, eh, que pasa por un filtro que luego es liberado eh, hacia el exterior, pero ese filtro lo que hace es que no produzca contaminación ambiental, ¿sí? Eso quiero que tengan en cuenta como o sea, con respecto a la campana de extracción de gases. Y por último, hablarle acerca de el botiquín, ¿sí? De primeros auxilios, ¿sí? Estos deben, a ver, ¿qué quiero que sepan específicamente? Que estos tienen que ser identificado, ¿sí? Y dispuesto en un lugar de acceso para todos, o sea, de un fácil acceso para todos, ¿sí?
Y en su interior tiene que contener un listado con todo el equipamiento que tiene, ¿sí? Y hay que mantenerlo, ¿sí? Eh, o sea, entonces vamos a decir que tienen que estar ubicados en sitios de rápido y fácil acceso, ¿sí? Que debe ser conocido por todo el personal que eventualmente necesite recurrir a ellos, ¿sí? Y tiene que tener un contenido. Lo que se recomienda tener como un contenido básico en los botiquines son, por ejemplo, los 6 apósitos absorbentes, ¿sí? 10 apósitos autoadhesivos también se recomienda, 250 gramos de alcohol estéril, ¿sí? Eh, 10 gasas o sobres de gasas, ¿sí? Estéril, 5 vendas, es lo mínimo lo que se recomienda tener, ¿no? Una cinta adhesiva antialérgica, hay que tener también como 500 mililitros de alcohol al 96%. Hay que tener agua oxigenada de 10 volúmenes generalmente. Hay que tener extra, por más que tengamos afuera en el laboratorio, guantes, aunque sea como mínimo 3 pares de guantes, que estén esterilizados obviamente. Eh, Agua destilada ya dijimos, y una tijera, ¿sí? Eso es importante también tener una tijera. Después podemos tener algunas otras cosas, pero lo mínimo que se recomienda son esos elementos que yo le he estado nombrando, ¿sí? Después podemos tener que ser un termómetro o, o alguna otra cosa que nos sirva, pero lo recomendable es tener esto, los apósitos, que ya sean los absorbentes, los autoadhesivos, las curitas, eh, el algodón, ¿sí? Las gasas, las vendas, la cinta antialérgica, ¿sí? El alcohol al 96, el agua oxigenada, esos son los principales, ¿sí? La tijera es muy importante, ¿sí? Así que bueno, chicos, hasta acá hemos llegado en esta clase, espero que les sea de interés para ustedes, y en la próxima ya estaremos subiendo la parte que sigue para que sigamos interiorizando en este seminario que ustedes están haciendo ahora, que sería sobre seguridad y salud en las prácticas de laboratorio, ¿sí? Saludos y nos estamos viendo próximamente en el próximo encuentro.